Hola a todos, continuamos con el tema de campos vectoriales. Es un tema que a mí me gusta mucho. Empezamos con la definición. Definimos un campo vectorial sobre D como una función f mayúscula definida sobre D, donde D es un subconjunto de R2 o R3 y la función toma valores en R2 o R3. Vamos a observar lo siguiente. Note que si mi campo vectorial va de R2 en R2, entonces la gráfica cae en R4. ¿Por qué en R4? Necesito 2 coordenadas para lo que come y 2 coordenadas para lo que regresa. Si mi campo vectorial va de R3 en R3, entonces la gráfica del campo vectorial cae en R6. ¿Por qué R6? 3 coordenadas para lo que come y 3 coordenadas para lo que regresa. Entonces, entender la gráfica completa de estas cosas pues está muy complicado. Vamos a introducir un poquito de notación. Si mi campo vectorial va de R2 en R2, normalmente vamos a denotar los campos vectoriales con letras mayúsculas F, G, H y vamos a destinar P, Q y R para las funciones coordenadas. Entonces en este caso mi campo vectorial F se ve como el campo vectorial con funciones coordenadas P y Q, en el caso de aquí, y en el caso en el que el campo vectorial va de R3 en R3, entonces las funciones coordenadas las vamos a poner como P, Q y R. Bueno, decíamos antes que entender a la gráfica completa pues está imposible, pero lo que vamos a identificar nosotros, o lo que a nosotros nos interesa, es la representación geométrica de los espacios vectoriales. ¿Cómo se obtiene tal representación? Vamos a considerar este campo vectorial que al vector x, y le asigna el vector 1, 0. ¿De acuerdo? Este es un campo vectorial en R2. Aquí las funciones coordenadas, la primera función coordenada P de x, y es la función constante 1 y la segunda función coordenada Q de x, y es la función constante 0. Bueno, ¿cómo vamos a representar geométricamente a este campo vectorial? Voy a dibujar flechas con la siguiente instrucción. El inicio de la flecha va a marcar lo que come el campo. Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que este vector viene siendo como el 1, 2. Si yo le meto al campo 1, 2, me ubico aquí, el campo me va a regresar 1, 0. La flecha es lo que me regresa. 1, 0. Si yo me ubico aquí, vamos a pensar que es como el 3, 1. Si yo al campo le meto 3, 1, me ubico aquí, el campo me va a regresar 1, 0. Dibujo lo que me regresa. Entonces acuérdense, el inicio de la flecha es lo que come el campo, la flecha es lo que está regresando. ¿Cómo se vería entonces la representación geométrica de este campo vectorial? Pues se vería así, porque siempre está regresando el 1, 0. Es un campo vectorial constante, con este diagrama de flechas, y así. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un campo vectorial en R3. Entonces, f de x, y, z es el vector 0, 0, z. Se olvida de las primeras dos coordenadas, pone 0, 0 y solamente recuerda la tercera coordenada. Esta es mi primera función coordenada, mi segunda función coordenada y la tercera r de x, y, z es z. Vamos a entender cuál sería el diagrama de flechas. Nota que mientras más cerca del piso yo esté, quiere decir que mi altura es más pequeña. Y entonces, como ustedes ven, para puntos cercanos al piso, las flechitas apuntan hacia arriba, pero son pequeñitas. Porque pues estoy cercana del piso y entonces quiere decir que tengo una z pequeña. Conforme voy subiendo, entonces la z va creciendo. Entonces aquí me inicio y la flecha también se va haciendo cada vez más grandecita. Si estoy por encima del piso, las flechas apuntan hacia arriba. Si estoy por debajo del piso, las flechas apuntan hacia abajo. Aquí tenemos otro ejemplo.
Este es un campo vectorial que va de R3 en R3, tal que a x, y, z le asigna x, y, z. Y aquí tenemos la representación geométrica. Noten que si x, y, z está cerca del 0,0,0, me va a regresar una flecha muy chiquita, a saber, la misma. Entonces aquí se ve como si estoy cerca del 0,0, entonces las flechitas son cada vez más pequeñas. Y conforme me voy alejando radialmente, las flechas se van haciendo cada vez más grandes. Si estoy en el primer octante, la flecha va hacia adelante, hacia la derecha, hacia arriba, etc. Acuérdense, el inicio de la flecha va con lo que come el campo vectorial y la flecha es lo que está regresando. Hay varios ejemplos de campos vectoriales. Tenemos aquí el campo gravitacional. Vamos a pensarnos a nosotros unipuntuales. Y entonces nosotros vamos cargando una flecha que apunta hacia el centro de la Tierra. La magnitud de la flecha tiene que ver con nuestra masa. Mientras más masa tengamos, entonces esa flecha es cada vez más grande, a saber, el peso. Tenemos otros ejemplos que ustedes van a ver después, que tienen que ver con electromagnetismo, el campo eléctrico, el campo magnético. El siguiente comentario requiero que pongan mucha atención. Vamos a considerar f una función escalar de las que vimos en el primer departamental. F come vectores y regresa números reales. Con esa f yo puedo generar un campo vectorial, a saber, el campo vectorial gradiente. Si mi función va de R2 en R, de algún subconjunto de R2 en R, entonces el campo vectorial gradiente, que sería este de aquí, nosotros lo pusimos con esta notación, pues se ve de esta manera. Esta es mi primer función coordenada, la parcial de f con respecto de x, y la segunda función coordenada es la parcial de f con respecto de y. Si mi función va de R3 en R, entonces mi campo vectorial gradiente se ve de esta manera. Esta es mi primera función coordenada, la segunda función coordenada y la tercera función coordenada. Acuérdense, entonces un campo vectorial come vectores y regresa vectores. Entonces lo que dijimos aquí es cómo a partir de una función escalar construir un campo vectorial. Y entonces ese es el comentario. Dada una función escalar, yo puedo construir siempre un campo vectorial con esta receta. Entonces, de aquí para acá tengo una forma de ir de funciones escalares a campos vectoriales. Ahora, la pregunta es, imagínense que ustedes inician con un campo vectorial. La pregunta es, ¿existe una f escalar de tal modo que ese campo vectorial se vea como el gradiente de esa f escalar? Entonces aquí lo pongo, dado un campo vectorial, ¿existe una f tal que el gradiente de f sea el campo? Bueno, eso da lugar a nuestra siguiente definición. Y dice que si la respuesta es sí, entonces tu campo se llama campo vectorial conservativo. Entonces aquí tenemos, sea f un campo vectorial, decimos que es conservativo si existe una función escalar tal que el campo se ve como el gradiente de esa función escalar. Vamos a concentrarnos en el siguiente caso. Vamos a concentrarnos en el caso en el que f es un campo vectorial en R2 con funciones coordenadas P y Q. Vamos a suponer que f es conservativo. Por definición, que sea conservativo quiere decir que se ve como el gradiente de una función escalar, digamos f minúscula. Bueno, entonces, como f es conservativo, f mayúscula es conservativo, existe f minúscula, tal que el gradiente de f minúscula es f. ¿De acuerdo? Entonces, así se ve el gradiente de f minúscula y así se ve f. ¿Qué quiere decir que sean iguales? Entonces, tenemos aquí dos vectores son iguales cuando son iguales coordenada a coordenada. Entonces, quiere decir que P
se ve como la parcial de f con respecto de x y q se ve como la parcial de f con respecto de y. Eso es si el campo es conservativo. Ahora voy a agarrar P y lo voy a derivar parcialmente con respecto de y. Bueno, esa sería la segunda parcial de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y. Pero yo sé que si las parciales son continuas, yo puedo cambiar el orden en el que estoy derivando parcialmente. Esto de aquí es igual a la segunda parcial, primero con respecto de y luego con respecto de x. Y eso no es más que la parcial de q con respecto de x. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que si el campo vectorial es conservativo, con funciones coordenadas p, q, esto se tiene que cumplir. Que la parcial de p con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de q con respecto de x. ¿De acuerdo? No estoy diciendo el recíproco. Yo estoy diciendo que si estos son iguales, entonces es conservativo. Nada más es una sola implicación. Si es conservativo, esto va a pasar. Sale, vamos con el siguiente.